sin comparación. Gloria a Dios, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sean bendecidos en este día lunes. Esta hermosa semana sea declarada de bendición para vuestras vidas, Dios mediante. Él sea sobre los que están enfermos, los que están padeciendo. Él sea sobre cada uno de nuestras vidas. Les saludamos con todo cariño a todos los que se están conectando. Hoy tenemos una clase especial, una palabra especial para nuestras vidas. Saludamos a todos los que se están conectando. Hablaremos hoy de que el Señor siempre tiene el control de todo. Dios tiene el dominio de todas las cosas. Nada se va sin que Él no lo sepa. Nada se oculta sin que Él no lo saque a la luz. Pues nuestro Señor Jesucristo tiene el poder y Él es el Rey de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarte a que usted abra su Biblia en Mateo 6, versículo 13. Es la oración final que enseña a los apóstoles. En ese versículo hay una palabra muy clave. Dice: porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Sí, es el término de la oración del Padre Nuestro. Pero el Señor enfatiza que de Él es el dominio. Él tiene el control de todas las cosas. Él es el Rey. Él tiene el poder y la gloria. Dios es la más alta autoridad de todos los tiempos. Es la más alta autoridad en el universo. No existe nadie que esté por encima de Dios. Él es la autoridad. Él es el Rey. El corazón de todos los reyes de la tierra, de todos los gobernantes, de todo ser humano, está en sus manos. Los gobiernos están en sus manos. Cuando estaba Jesús con Pilato, Jesús le dice: toda autoridad no la tendría si no lo hubiese dado desde arriba el Padre. Toda potestad el Padre la da. Dios tiene la autoridad de todo. Dios quiere levantar en este tiempo hombres con temor para Él. Cuando hablo hombres también digo mujeres. Que entienda el propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino del Señor? Establecer su reino en la tierra. ¿Cómo eso? Dice: venga tu reino, en la oración que Él enseña. Pero el Señor, al decir venga tu reino, al enseñar esta palabra, está diciendo que gobierne Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Aunque Jesús murió en debilidad, resucitó en poder y a Él fueron entregados todos los pueblos, toda tribu, toda lengua y toda nación. Jesucristo adquirió el dominio del control completo de los cielos y de la tierra y debajo de la tierra. Y a sus pies del Señor Jesucristo están sometidos toda autoridad, todo poder, todo principado, todo señorío, todo nombre, toda cosa. Él domina sobre todo su reino. Cuando oró Moisés en una oración que habla en el libro de Salmos, dice: Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. Mire lo que dice: tú no has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, de este siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Qué hermosa palabra, qué hermosa oración de reconocer de que Él es nuestro refugio. Y ahí donde muchos tenemos por escrito ahí, quizás en la cama, en el velador o a la entrada de la casa, ¿cierto? Una Biblia, un testamento que tiene asignado ahí el Salmo 91, ¿cierto? Del 1 al 6, ¿cierto? El que habita el abrigo del Altísimo, ¿cierto? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Esa es la oración por refugio. Ya, todo este salmo habla de la protección de que Dios da a aquellos que han hecho de Él su refugio. ¿Ha sido el Señor el refugio en nuestra vida en este tiempo? Hemos puesto al Señor como refugio, como la máxima autoridad de gobierno sobre nuestras vidas. Y el país, aleluya, los que van a gobernar, los que van a dirigir. El deseo de corazón de Dios siempre ha sido que el hombre pueda levantar una descendencia para Dios. Y mire cómo empieza el Señor. Una descendencia para Dios. Y empieza el Señor ahí con la primera pareja.
Empieza con el matrimonio, empieza con un par de individuos, ¿ya? Esta familia compromete a otras familias. Cuando viene el Señor Jesucristo a nuestras vidas, va después creciendo a otras familias, porque se va divulgando el reino de Dios, se va divulgando el Evangelio de Cristo. Y así se va expandiendo y creciendo y llegando a diferentes tipos sociales, culturas, naciones. Qué tremendo es el esparcir el Evangelio. Por eso hay un mandato, ¿cierto?, que el Señor ordena sobre Mateo 28, ¿ya? Pero hay una pregunta incógnita. Dentro de todo lo que el Señor nos ha mostrado por medio de su palabra, ¿ha podido el hombre gobernar el mundo? ¿Podría subsistir el hombre gobernando sin la ayuda de Dios? ¡Wow! Jesucristo dijo en Juan 15:5, porque separado de mí, nada podéis hacer. O sea, todo gobierno, todo necesita urgentemente estar cerca de Dios. La palabra lo dice, separado de mí, nada podéis hacer. Todo gobierno necesita de Dios. El gobierno en la casa, el gobierno en la iglesia, el gobierno en el trabajo, el gobierno empresarial, el gobierno en las pymes, en tu negocio pequeño, necesita ser dirigido por Dios. Necesita estar cerca de Dios. Si no ponemos a Jesucristo, al Señor en nuestros proyectos, tanto como para negocios, familias, planes familiares, incluso para dirigir una comuna, un estado, ahí para los alcaldes, los concejales, los gobernadores, si no tienen a Dios de su parte, no van a poder gobernar bien. Porque la palabra demanda muchas cosas para dirigir. Estos son los principios de Dios establecidos en la esfera de gobierno para dirigir toda la creación. Temer a Dios, reconocerle como autoridad y estar cerca de Él. Dice que en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y Él la ordenó. ¿Cierto? Si Dios pudo transformar el caos en algo productivo, podrá hacer cualquier cambio en nuestra nación. Yo lo creo. Yo lo creo. Si Dios tuvo el poder para ordenar todo este catacumbo que sale ahí en el libro de Génesis capítulo 1 del 1 al 3, Él también puede ordenar nuestra nación. Siempre y cuando podamos cumplir los requisitos anteriores. No los que van a dirigir, sino que nosotros mismos, siendo primero ejemplo, nosotros siendo ejemplo para poder nosotros también contagiar. ¿Por qué? Porque vamos a ver algo importante de nosotros, los que creemos en el Señor y la gente de nuestro alrededor para el Estado. Dios pudo transformar el caos en algo productivo. Hay del desorden, de lo que está hecho pedazo, Dios lo hace productivo. Cuando venimos al Cristo, venimos hechos pedazos. Algunos con fracaso, con aflicciones, y no servimos para nada. Pero cuando venimos al Señor y Él nos toma, Él nos hace de nuevo, y somos gente que beneficia. Gente que trae beneficio, que es de bendición. Y de eso Dios se agrada, porque reconocemos la autoridad de Dios. Él creó este vasto universo con las mismas actitudes, en la perfección, en todo. El Señor lo creó y asimismo a nosotros mismos, Él nos pone a nosotros, ¿cierto?, en una conducta de ejemplo para los demás. Por muchos años, hablando de política, por muchos años, desde los púlpitos, ¿cierto?, se enseñó que la política y el cristianismo eran incompatibles. Y dejando de este modo el campo abierto a que aquellos hombres que posiblemente no tenían ningún temor de Dios fuesen los que gobiernan, ¿ya? Los que gobiernan y establezcan las leyes de la nación al parecer de ellos, a la pinta de ellos. Por eso al formar una nueva constitución debemos estar cerca de Dios. Debemos de apegarnos a las leyes de Dios. El rey Salomón dijo en Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. ¡Wow! Cuando los justos dominan, o dirigen, o gobiernan, el pueblo se alegra. ¡Aleluya! Basta con dar un vistazo alrededor de los países. Difícilmente encontraremos una nación que esté contento con su gobierno. Difícilmente estarán felices.
los que tienen un gobierno que a su parecer lo está haciendo bien. El caos, la contienda, las divisiones es producto del estar lejos de Dios, lejos de reconocer a Dios como el principal autor de la vida y autor de toda la creación. El último mandato que dejó, esto es para la iglesia, el último mandato, por eso es que nosotros debemos hacer algo importante en este tiempo, esta generación es importantísima. El último mandato que dejó Jesucristo antes de ascender a los cielos, Mateo 28, 19, dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que guarden las cosas que Él ha mandado. ¿Qué cosas? La Escritura, las palabras, sus conceptos, ¿cierto? Es importantísimo tener claro como creyente este versículo, porque nosotros podemos ser influencia en este tiempo como lo fueron los apóstoles. El gobierno de Cristo empezó a ser establecido por individuos de diferentes, ciertas culturas, ciertos colores, digamos, en cuanto a político ahí, pero fue en diferentes tipos de personas impuesto por Dios. Lo puso el Señor ahí a estos individuos. ¿Quiénes son? La influencia del tiempo de Jesucristo, los apóstoles. Luego, ¿quiénes fueron? Los discípulos del Señor, que expandieron el reino de Dios. Por eso que en un tiempo de casi medio siglo, ¿cierto? El mundo entero había conocido el Evangelio. ¿Por quién? Por estos hermanos discípulos. La palabra de Dios, hay que me estar preguntando, la palabra de Dios está en, aleluya, lo vamos a dejar anotado, Mateo 16, 13. Después puede ver todo el programa igual para que vaya entendiéndolo aún más. Podemos ser influencia de cambio como lo fueron los discípulos. En ese tiempo fueron los discípulos, los apóstoles. Y en este tiempo, esta generación, que puede ser influencia y de cambios para todas las cosas. Pero primero para establecer el reino de Dios. Imagínense el impacto tan grande que dieron los apóstoles y los discípulos, que los hermanos de Tesalónica escribieron ahí, Pablo escribe, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Quedaron sorprendidos cuando llegaron los apóstoles enseñando, ¿cierto?, el santo evangelio de Cristo, trayendo las buenas nuevas de bendición, un cambio de mente, de corazón, de actitudes, ¿cierto? Ellos derrumbaron todo lo que es el paganismo, todo lo que es religiosidad. El evangelio de Cristo derrumba toda barrera que no deja ver al Señor, todo impedimento, toda dificultad. Entonces, por eso es que cuando hablamos de quiénes somos, si somos cristianos, somos la influencia. Usted se va a dar cuenta de lo que dice la palabra sobre este tema de ser influyente en un gobierno y en las naciones. Acabamos de leer Mateo, ¿cierto? 28 y 19, que dice, ir, ¿cierto?, por todas las naciones, no solamente en nuestro país, todas las naciones, ¿cierto?, expandiendo, ¿qué? La palabra de Dios, llevando a Él, al Señor, trayéndole como el Rey de todas las cosas. Los hermanos de Tesalónica se asombraron. ¿Quiénes son estos que el mundo entero también ha venido acá, que han trastornado con el Evangelio? ¿Cierto? Dice, los judíos que acusaron a Pablo ante el gobernador de Félix. ¿Se acuerdan ese versículo? En Hechos 24:5 dijeron del apóstol, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y un promotor de sedición entre los judíos por todo el mundo, ¿cierto? Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Era tan influente estos apóstoles en llevar el evangelio. El apóstol Pablo, todos los apóstoles y los discípulos que después siguieron expandiendo el evangelio, le llamaban como plaga, porque estaban decididos a llevar y a establecer el evangelio de Cristo aquí en la tierra. Entonces a veces nos falta decisiones. Leíamos de un principio, ¿cierto?, que el que no reconoce el gobierno de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, nunca le va a reconocer cuando el Señor le honre en un lado. Porque hay muchos requisitos para llegar a gobernar. Dice, esos apóstoles estaban dispuestos a todo por llevar el evangelio. Estaban dispuestos a todo por llevar una sociedad al reino de Dios.
estaban dispuestos a ir incluso ante el César, porque la Biblia habla, el apóstol Pablo dice que pidió audiencia, apeló a César, quien era la máxima autoridad, ¿cierto?, política de aquel entonces. Entonces, ¿para qué él iba a ir al César? Para mostrar el cambio que había en él y para predicar del Evangelio, que sin Jesucristo es imposible gobernar una nación. A menos de tres siglos, a menos de 3 siglos, Roma fue totalmente, menos de 3 siglos, fue totalmente convertida al cristianismo. Pero muchos hermanos cristianos de esa época tuvieron que morir. ¿Dónde? En los circos, en la hoguera. Unos destrozados por fieras, otros presos. Pero estaban dispuestos. Los primeros creyentes de los primeros siglos tenían un propósito en su corazón tan marcado como lo debemos tener nosotros hoy, de establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso que aquí la Biblia en Mateo 6:13 dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y cuando oramos, ¿cierto? Este es el fin de la oración que enseña Jesucristo. Cuando oramos, venga tu reino, tenemos algún lugar para establecerlo. Espiritualmente lo tenemos. Pero ¿cómo establecemos el reino de Dios donde haya paz? Si los gobiernos de hoy hay guerra, hay dificultades, hay pobreza, miseria. Un gobierno sin Dios, lo veíamos recién ahí en Proverbios, ¿cierto? Proverbio 29, un gobierno dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando hay una persona justa liderando, cuando hay un presidente justo liderando, ¿cierto? El pueblo es feliz. La nación es feliz. Cuando en una comuna hay alguien justo gobernando, yo le digo justo, ¿cuándo hablamos nosotros de justo? Cuando se apegan a la palabra, cuando reconocen la autoridad máxima de Jesucristo, el pueblo es feliz. Pero un gobierno que es injusto, el pueblo es infeliz, el pueblo se entristece. De esa manera debemos nosotros ser influencia para la sociedad. ¿Por qué influencia? ¿Por qué hacerlo políticamente? ¿Por qué hacerlo terrenalmente? Mire, usted en la posición que esté, usted influencia. Sea en la política, sea donde sea, usted influencia. El apóstol Pablo, la Biblia nos enseña que él llegó a pedir una audiencia a César para mostrar el Evangelio hasta allá mismo. Porque es necesario que los que gobiernan reconozcan la máxima autoridad soberana que es Jesucristo. ¿Quiénes deciden quién nos gobierna? La iglesia del Señor. El alrededor, la comunidad, la gente. Los que necesitamos ser gobernados debemos saber escoger. ¿Cierto? El Señor dice que nosotros, miren lo que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y ahí donde sabemos nosotros, según Mateo 5:13, el creyente debe saber que la sal sirve para preservar de la corrupción. El creyente al estar en cargo importante, ya sea político o de una empresa privada, etcétera, tiene que ser sal, tiene que ser luz, tiene que ser honrado, tiene que tener testimonio, tiene que tener palabra. Por eso Pablo escribe a Timoteo, ¿cierto? Y le dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas. Miren lo que hace, que se hagan rogativas de oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable, dice la Biblia, delante de Dios, a nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Debemos orar, debemos hacer servicio de acción de gracia, orar, de agradecer a Dios, no al hombre, agradecer a Dios. A eso me refiero, estar siempre alegrando el corazón de Dios. Dice, porque esto es bueno, de reconocerle. Son tan importantes ante Dios los que dirigen el destino del país. Es importante el hombre y la mujer que dirige el destino del país. Para Dios es muy importante que la iglesia ore por ello. ¿Por qué es importante? Porque puede llevar al país a la destrucción como también a la bendición.
Por eso es necesario orar. Que el Señor, mire, tanto la importancia que el Señor le da, que Él lo pone en primera prioridad de oración para el creyente. Pues un presidente justo eleva y dignifica a la nación. Y esa es la oración que tenemos que tener nosotros. Mientras que un presidente corrupto lleva a todo un pueblo al lamento, como lo dijo Salomón, que lo habíamos leído hace poquito. El Señor lo que quiere, un gobierno, que haya gente que tengan un corazón de gobierno, que haya gente que haga la voluntad de Dios, que sepamos reconocer autoridad, que sepamos nosotros reconocerle a Dios como el que nos dirige en todas las áreas de nuestra vida, el que ordena como el caos del Génesis, como el Dios soberano, el único merecedor de toda la gloria y honra. El Señor dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Será imposible que un cristiano llegue a ser parte de un constituyente? ¿Es pecado? ¿Será posible que un cristiano pueda gobernar o no puede gobernar? Por eso que se ha predicado y ha sido horrible los mensajes en contra de la politiquería, así le llaman, de la política, de establecer. ¿Sabe qué? El Señor está tan interesado para que vaya una persona, un hombre de Dios, con principios de Dios y valores, que no se corrompa, porque hay requisitos para entrar ahí, para ejercer y estar ahí. El apóstol Pablo llegó ahí. Si retrocedemos en el Antiguo Testamento, habían jóvenes que se apartaron, que se arrancaron del pecado, como José, que dirigieron a un país, ¿cierto? Siendo él ahí perdón, se me fue ahí, José, el niño que estuvo en las bodegas de Egipto en el tiempo de escasez, que él dirigió, que él ahí estuvo a cargo de un evento importantísimo en esa época. Como Daniel, siendo él un consejero del rey, y no solo de uno, de dos padres, del Padre y del Hijo, él estuvo ahí. Entonces cuando me hablan de que no se puede, yo creo que estamos lejos de la mente de Cristo, de lo que Él quiere hacer. Porque el Señor dice en su palabra, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. El gobierno es de Dios. El gobierno es de Dios cuando le reconocemos que Él está sobre todas las cosas. Una constitución no se puede construir sin la Biblia. Los constituyentes, los gobernantes no pueden dirigir si no están cerca del Señor. Lo acabamos de leer en su palabra. Es importantísimo saber estos principios para dirigir una nación. Dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Podemos tener infinidades de planes, podemos tener infinidades de proyectos, pero separado de Dios, nada podemos hacer. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esto lo escribió el salmista, Salmo 2:8. Cuando un creyente siente el llamado de Dios para ser parte de los destinos de una nación, es importante lo que tiene que tener en cuenta. Sea para que sea, incluso hasta para ser presidente de curso, tiene que tener una buena conducta, ¿cierto? Los pasó en el colegio, les pasó en las universidades, les pasó en la enseñanza media, le pasó para ser un buen dirigente de la junta de vecinos, algunos, otros para ser pastor, otros para ser líder, otros, la Biblia habla hasta para servir las mesas, una buena conducta. Para dirigir un país, hoy, aleluya, tiene que reconocer a Dios. Es importante lo que tiene que saber. Si usted siente ese llamado, su vida será consagrada, debe ser consagrada totalmente al Señor, dando un buen testimonio siempre. Siempre un buen testimonio. Sepa que Dios lo llamó para desempeñarse en ese cargo y que no lo está haciendo por interés propio, sino que tiene que ejercerlo porque Dios lo ha puesto ahí. Ahí están los pastores, ahí están los directores, los líderes que están a cargo, ¿cierto?, de unidades pastorales. Usted no se puso por interés propio, usted lo puso el Señor. Y para pastorear, hacerlo, dice, de buena voluntad, contento. Aunque los hermanos, Dios mío, usted contento porque el Señor le delegó ese lugar para hacerlo, ¿cierto? Cuidando, apacentando.
Es lo mismo un gobierno. También tiene que saber que tiene que mantenga siempre una amplia cobertura espiritual para que no se pierda y no se desvíe, puesto que estaría entrando a pisar territorio del enemigo, ya que el enemigo ha querido controlar en toda la época que es la política. Ahí el diablo se la juega, porque ahí están las leyes que destinan a un país a perdición o a salvación. Por eso es importantísimo orar, como dice la palabra, orar por nuestras eminencias. Tenga presente que si el Señor te escoge a ti, si el Señor le escoge, usted es el instrumento que Dios estará usando para establecer su reino en esta tierra. Recordando que nada debemos hacer por contienda y menos por vanagloria. Si el Señor nos honra, si el Señor nos da este privilegio de estar delante de alguna comunidad, de estar delante de alguna asunto social para dirigir, y usted es creyente, tenga en cuenta que Dios le llevó a ese lugar para establecer el reino de Dios, para dar a conocer a los demás que sin Dios es imposible gobernar. Amados, y esto va también, porque yo sé que esto va a llegar a muchos lados, también va para los alcaldes, concejales, gobernadores, presidentes, etc. Sin Dios, sin la palabra de Dios, sin tener un corazón humilde de reconocerle a Dios como Él es soberano en todas las cosas, es imposible que el pueblo esté contento. El pueblo llora. Colombia, Venezuela y otros países lloran por sus malos gobernantes, por estar lejos de Dios. Dice la palabra, y lo leíamos recién, porque separado de mí, nada podéis hacer. Usted quiere triunfar, usted quiere crecer, quiere que sus planes y sus proyectos de tener la casa, de sus estudios, etcétera, aún en tiempo de pandemia, quiere crecer, no se separe del Señor. Volvamos a mirar a Jesucristo, reconozcámosle a Él como el único Rey y Señor de nuestras vidas. Que el Señor te bendiga, el Señor le guarde. Espero que esta palabra sea de bendición para muchos y sea también el consejo que Dios nos da. Para dirigir tenemos que estar cerca de Dios. Que Dios te bendiga. Fuerzas nuevas en el Señor. El Señor te levante y te dé la victoria en todo lo que esté pasando. Él siempre tiene el control. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludos especiales para todos los que están viendo ahí. Dios le bendiga. Chao, chao.